Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria. ¿Cómo están, estimados televidentes? Bienvenidos a su programa Gestión y Desarrollo. Importante hacer algunas reflexiones en función del comportamiento de la economía, específicamente de la escasez de dólares que tiene que ver con la política monetaria, con la escasez de reservas internacionales netas. Es indispensable reflexionar la política monetaria. Una política monetaria que incide en el comercio internacional. El día de hoy vamos a conversar con el magíster Alberto de la Reza, economista que tiene especialidad en relaciones internacionales, de vasta experiencia en el análisis de la economía. Alberto, bienvenido, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Es un placer encontrarme en este magnífico programa de gestión y desarrollo. Y a la distinguida concurrencia que nos va a ver, muy buenos días. Entonces es importante reflexionar algunos elementos que tienen que ver con una estanflación, que la llamo, de la economía, porque está estancada y hay demasiada especulación. Lo político incide en la parte económica, pero lo determinante acá es la economía endógena asociada a la posibilidad de hacer inyección de recursos en el relacionamiento exógeno, en el comercio internacional. ¿Cómo hacemos una caracterización de lo que está ocurriendo en función de los argumentos que acabo de vertir? Bueno, en realidad la única fuente para poder generar divisas es que tienes que exportar. Y te tienen que pagar en la moneda de curso internacional, que es el dólar. Y esa es la forma como puedes acumular divisas. No existe otra forma. Domésticamente ningún país, con excepción de Estados Unidos, puede generar ese crecimiento y esa acumulación de reservas. Y es importante la introducción que haces, porque si no tienes productividad, no tienes que vender. Y tú has utilizado el término que utilizamos en economía de estancamiento acompañado de inflación. Y estamos estancados porque al sector productivo, a las empresas, le han creado toda serie de obstáculos para poder funcionar. En primer lugar, se han encarecido los costos. El tipo de cambio que Lucho Arce lo ha llamado de tremenda estabilidad, no es así. Ha encarecido los insumos, entonces lo poco que Bolivia podía exportar no es competitivo ante los países vecinos que han sabido manejar su tipo de cambio como para penetrar también a mercados bolivianos. En segundo lugar, la mala política monetaria que ha utilizado este gobierno ha hecho de que los dólares sean utilizados para traer una serie de productos producidos en otros países, o sea que nuestros dólares los hemos repartido afuera. Una vez que han llegado los productos acá a Bolivia, hemos utilizado el boliviano, porque la emisión monetaria en bolivianos, que es lo que cada país controla, la emisión de su propia moneda, ha generado un crecimiento, si mal no recuerdo, entre 2004 al 2019, el crecimiento de la base monetaria está por encima del 1200%. Eso te da una idea que en un periodo de menos de 20 años
haya crecido tan exponencialmente esa masa monetaria en bolivianos acá, porque las divisas las íbamos dejando con todas las importaciones, autos chutos, autos nuevos, todo lo que ha producido China y los otros países que nos han traído acá, nosotros les hemos transferido nuestras divisas. Entonces, ese pésimo concepto sobre qué es la economía es lo primero que tenemos que resolver. Y los que somos economistas llamamos al sector financiero, perdón, al dinero, la variable exógena. En realidad, el economista se centra en que las empresas privadas tienen que producir, las familias proporcionan su mano de obra porque se emplean para recibir los salarios y poder comprar lo que las empresas producen. Y ese circuito ha recibido un cortocircuito tan fuerte, ¿ya?, donde las empresas han dejado de producir, pero el apetito de consumo no ha cesado, no se ha acomodado a la dimensión de su productividad. Eso es lo que ha hecho Chile en el periodo de la pandemia. No ha podido producir mucho, pero la población responsablemente cortó su apetito de consumir. Acá en Bolivia hemos exacerbado y seguimos exacerbando ese apetito de consumir y pretendemos vivir mejor que los primeros países del mundo que sí producen y tienen cómo abastecer ese apetito de consumo. Entonces acá tenemos una distorsión en comportamiento humano y la economía, tú sabes que analizamos todos los recursos, eso incluye los recursos humanos. Entonces, lo que nos está fallando es el recurso humano. No sabemos producir, pero queremos consumir más. Creo que eso es lo que tenemos que empezar a ver. Podemos lanzar cifras, cuánto ha sido el PIB y demás cosas, pero me parece que eso no nos permite llegar al punto central, neurálgico, por qué no funciona la economía en Bolivia. Claro, y hay algo interesante en todo este cometido. Nosotros nos ponemos a reflexionar en la conducta de los agentes económicos, hasta en la intraeconomía, en los conceptos hacia adentro, en las categorías conceptuales, y nos damos cuenta que los actores son disfuncionales. Y esos actores disfuncionales no están cumpliendo los roles para jugar en la economía. El dinero es la sangre de la economía. Entonces dinamiza las transacciones. Y en la economía lo único que genera valor, y lo dijo Adam Smith, es el trabajo real. Es el trabajo que va desde la ventaja comparativa relativa hacia la especialidad. Y hoy, ante el cambio climático, tenemos que hablar hasta de la ventaja diferencial para hacer desarrollo humano, ambiental y energético asociado a la satisfacción de necesidades que está referenciando el concepto básico de la economía. Entonces, hemos tenido reservas internacionales. ¿Por qué concepto? Porque hemos vendido en mejor relación de intercambio los commodities, el gas, el petróleo. Hemos tenido nuestro momento de economía de inyección, pero nos hemos falseado el dinero o hemos sido intransparentes, vamos a decir, y no hemos sabido estudiar las inversiones en viabilidad, en gestión de riesgos, en fiabilidad para hacer factibilidad. Entonces ahí hay un problema gigantesco, vamos a decir. ¿Por qué? Porque sencillamente somos irracionales para incidir en el multiplicador. Entonces somos exitistas, así como los futbolistas llegan a un campeonato y en vez de concentrarse en el campeonato, se van a buscar mujeres, se van a fasear. Entonces la misma historia, ¿no es cierto?, es la conducta del poblador en Bolivia y de los actores diferenciados como agentes económicos. El gran generador de divisa a Bolivia obviamente ha sido la exportación de hidrocarburos. ¿Ya? Y lo notable de eso es que no necesitabas la existencia ni el esfuerzo empresarial, porque como estaba todo estatizado, entonces ese era el único esfuerzo, llamémoslo así, si quieres ponerlo como si hubiera gran esfuerzo, en agotar los recursos naturales. Y cuando eso ha sucedido, el sector productivo no sabe qué hacer, porque tampoco tenemos un sector
productivo que puede producir algo competitivamente para vender a cualquier país. No producimos nada. Y si nuestro mercado más próximo, que son los países vecinos, desearan comprarnos algo, no tenemos nada, ni en calidad, ni en cantidad, ni en diversidad, como para que ellos nos compren. Porque todo lo que nosotros quisiéramos producir y vender, ellos lo hacen igual o mejor. Entonces, el problema estructural de la economía es muy serio en este momento. Y básicamente tenemos que empezar a considerar esos dos sectores, el sector productivo y el sector consumidor, que va a tener que aprender a consumir en la medida de lo que nuestro sector productivo sabe producir. Y eso nos va a llevar a una existencia mínima. Y el problema es que las demandas crecen, ¿no? Queremos mejor salud, supuestamente queremos mayor y mejor educación y todo lo que representa el otorgamiento de servicios. Queremos mejores aeropuertos, mejores alcaldías, mejores calles, mejor transporte y demás, pero no tenemos esa capacidad en ese momento. Y el tema no es un tema monetario en este momento, porque así sabemos cuáles son las herramientas para salir de inflación y de estancamiento. En inflación tenemos que cortar el dinero, en estancamiento tenemos que soltar más dinero. En primer lugar, si soltamos el dinero, ¿qué va a pasar? Alimentamos la inflación. Si cortamos el dinero, entramos en mayor cantidad de estancamiento. Entonces, lo que tenemos que ver ya no cae dentro del campo de la filosofía monetaria y demás cosas, más bien volvemos en cierta medida a una comprensión de la economía clásica, donde tenemos que empezar a hablar y decir, señores, ¿qué sabemos hacer para saber qué podemos vender? Claro, y es importante todo ello. Sí. Cuando uno reflexiona la economía es filosofía, y cuando hablamos de la filosofía, debemos ubicarnos en contextos, en intereses, en relaciones de los actores, en equilibrios, porque a veces hay que saber perder para ganar. Sí. Entonces hay que dar un paso atrás, como decía Lenin, pero para dar dos adelante. Pero ¿qué significa todo esto? Que en el campo electromagnético, voy a decir, de la economía, se necesita corriente, y la corriente es el dinero, pero esa corriente tiene que estar bien calculada para hacer las transacciones en el juego de la economía. Y no pueden haber jugadores sucios, vamos a decir. Entonces, que hagan demasiada trampa, dumping. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Se pierde la credibilidad, se genera la conflictividad social. Entonces, cuando hay conflictividad social, no se puede avanzar. Y hoy en Bolivia tenemos esa conflictividad. Hemos llegado al extremo de que las autoridades no entienden ni el concepto de autoridad. Entonces hay que agradecer a las autoridades, hay que aplaudir a las autoridades cuando hacen algo, entregan una obra, pero ni siquiera han calculado el costo de oportunidad de la obra. Por ahí esa obra tiene un desbeneficio marginal, no un beneficio marginal en relación a otra actividad que sería indispensable para el largo plazo. Bueno, un ejemplo es la nueva construcción municipal en una calle tan estrecha como la calle Lanza, ¿no? Claro, entonces hay las externalidades de eso es negativas. Todo el mundo ahora en la Lanza tiene derecho a hacer un edificio tan alto. Claro, y es importante razonar todo ello. Sí. Las decisiones de corto plazo inciden en el largo plazo, sí, pero la decisión individual o de ejercicio del poder tiene que incidir en promover disminución de las desigualdades a partir de la generación de trabajo real en la economía. Hablando de los actores sucios, uno de los problemas productivos que tenemos en Bolivia es que 85% de la gente en edad laboral trabaja en la informalidad. Y en este circuito que estamos hablando, sector productivo y sector consumidor, en cierto momento se le saca un poco de dinero a ese circuito para la sostenibilidad del gobierno a través de los impuestos, ¿no es cierto? Eso que le ha sacado se lo compensan debido a un efecto multiplicador de la economía. Esa es la forma como se mantiene en balance el circuito.
El tema es de que no te puedes exceder en crear un sistema de gobierno tan grande que te genera un déficit fiscal, que está sacando más dinero de la economía del que deberías para tener sostenibilidad. Es lo que está sucediendo. Entonces has sobredimensionado tu Estado. En segundo lugar, si tienes 85% de la gente en la informalidad, entonces no tienes la alimentación a lo que vendría a ser la sostenibilidad propia del sistema de gobierno, el Estado. Entonces tampoco tienes las suficientes recaudaciones que inciden en que tengas mayor déficit fiscal. Entonces, mientras no podamos formalizar a esa gente para que trabaje en la formalidad y pague sus impuestos, no vamos a poder salir de este entuerto. Claro, hay que formalizar la economía y ese es un proceso paulatino, pero tiene que dar ejemplo un gobierno central. Pero los gobiernos históricamente en nuestro país que han demostrado alianzas con la economía sucia, y por ende el lavado de dinero de la economía sucia se da en la parte informal. Claro que de ahí puede haber filtración favorable en impuestos, pero no es significativa en relación a ese peso de la informalidad y el lavado de dinero sucio. Ahora yo quiero introducir una variable, Alberto, la variable que tiene que ver con la pugna política que va a decidir o definir un candidato del movimiento al socialismo a la próxima elección 2025. Entonces hay una pugna entre el expresidente don Evo Morales Ayma y el presidente vigente, don Luis Arce Catacora. Entonces nos envasan con sus problemas domésticos, eliminan a la oposición del discurso, si se da cuenta. ¿Por qué la eliminan? Porque los medios de comunicación entran en su juego y hablan que ha dicho el A, el B, me ha dicho, me ha mirado, discúlpeme la teleaudiencia, me ha escupido, me ha mentido. O sea, estamos en cuentos de cocina, en cuentos de cateras, sin ser discriminador, pero en peleas de los barriobajeros. Entonces, ¿qué ocurre? La gente va a observar la telenovela en los medios, entonces le encanta a la gente eso, ¿y qué sucede? Esa interacción está perjudicando la visión de generar liquidez en la economía y por supuesto incidir en el multiplicador a través de inversiones reales y compromisos o pactos que deberían tener los actores de la economía, ya sean del MAS o sean el resto del pueblo, porque el presidente ha sido elegido para que gobierne al Estado boliviano, no para beneficiar exclusivamente a los que componen el movimiento al socialismo. Entonces ahí tenemos una variable de perturbación que va a ir incidiendo paulatinamente en la economía y podríamos llegar a tener una crisis en la economía. No hay crisis, pero está demasiado desacelerada la economía, pero si seguimos peleándonos, ¿no es cierto?, en el ámbito político, vamos a incidir como si fuera, en analogía, un divorcio, ¿no? La pareja se divorcia y el que se beneficia es el abogado y los deja en la calle a los cónyuges y a los hijos. Entonces puede ocurrir algo similar. Bueno, la crisis económica yo creo que ya está acá. Ya pende de un hilo por la poca cantidad de dinero que existe. En realidad centros que necesitan realizar importaciones, digamos medicamentos por ejemplo, no están pudiendo hacerlo porque no tienen los recursos. Para otro tipo de transacciones también los exportadores están pidiendo garantías que hagan el depósito de la compra primero, cosa que no existía antes, para poder enviar los productos. Entonces la crisis económica existe. Simplemente está localizada en diferentes puntos. Y también del 2019 a la fecha, la emisión de masa monetaria ha disminuido en su velocidad y ha empezado a reducirse. Eso también es un mal síntoma porque te está mostrando que la economía no es sostenible, ¿ya? No solamente el aspecto de inflación, sino también la sostenibilidad del modelo. Entonces el circulante también va a empezar a escasear
de divisas ni hablar, pero de moneda nacional también. Y ya se nota porque la gente ya no circula como circulaba antes haciendo compras en moneda nacional, porque no tiene moneda nacional, ni que hablar de los dólares. Entonces, yo creo que si a mí me dijeran en función de gobierno, ¿atacarías la inflación primero o el estancamiento? ¿Cómo lo harías? Generalmente las lecciones del pasado nos enseñaron que había que atacar la inflación primero porque eroda los ingresos de los ciudadanos. Claro. Pero cuando tienes una gran parte de la ciudadanía que no trabaja y no produce, uno tiene que ubicarse en su propio país. No es lo mismo que atacar el estancamiento y la inflación en un país mediano, donde tiene alternativas. En el caso de Bolivia, lo primero que tenemos que atacar, creo yo, es el estancamiento productivo. Claro. Y eso implica salirnos de la macroeconomía y entrar en la microeconomía, porque empezamos a detectar problemas estructurales porque no funcionan las estructuras. ¿Por qué no funcionan? En primer lugar tenemos el ingrediente político, en segundo lugar el ingrediente de la corrupción, en tercer lugar nunca se ha hecho evaluación ni medición de la capacidad productiva de los funcionarios y eso nos lleva a tener que hurgar la Ley General del Trabajo, porque estamos con una ley anacrónica del siglo XIX. Entonces, los ajustes que se vienen hacia adelante tienen que considerar todos estos aspectos. Es otro lenguaje el que los economistas del día de hoy, no importa si tenemos el pelo negro o el pelo blanco, pero los que tenemos la experiencia y que hemos atravesado y hemos trabajado en estas cosas, es como empezamos a ver cómo tienen que empezarse a construir el nuevo modelo. Claro, hay que hacer una reestructuración económica de las empresas y ahí está la microeconomía, porque la macroeconomía convencional no va a funcionar, porque tampoco la entienden. Ese es el problema, porque uno podría jugar con ambas, con política monetaria, con política fiscal, la famosa ISLM, ¿no es cierto?, ahorro, inversión y liquidez monetaria, pero hace mucho el razonar con el desempleo estructural que tenemos, y has tocado una variable clave en la microeconomía. De lo macro nos vamos a lo microeconómico, y el desempleo estructural, ¿qué significa? Que las universidades, que la escuela, la primaria, la secundaria, las universidades, los institutos, no están formando a los sujetos en competencias requeridas para el desempeño de la microeconomía. Entonces, ahí tenemos un déficit de gente, pero contratamos a la gente, el gobierno contrata a la gente, y que genera supernumerarios, y estamos en una crisis de oferta, vamos a decir, en relación a la posibilidad de producir eficientemente. Eso es lo que está pasando. Y no existe una medición de la capacidad productiva del funcionario público y tampoco del privado. Yo no conozco de empresas privadas que hagan una evaluación seria de sus empleados, de su productividad. Entonces, si no puedes medir tu productividad, la eficiencia en tu productividad, no sabes si vas a ser competitivo. Pero si el tipo es incompetente, ingresa por muñeca, porque es familiar o por política, no tiene competencias, no es competente, ¿y cómo aporta a la productividad? Son una carga. A la competitividad. Son una carga. Claro, y peor si la formación bruta de capital no es calculada en depreciación, ahí está el Producto Interno Neto, y que ni lo calculan, ya no lo mencionan. Entonces, ¿cómo hacemos reposición ante obsolescencia o ante desafíos de mercado? Bueno, imagínate un escenario que llegue un gobernante y que de repente le diga a la población: ustedes no son un activo del país, son una carga. Y vamos a tomar una serie de medidas tan radicales que el ciudadano va a tener que decir: oye, me han definido como una carga, ¿cómo me vuelvo productivo? ¿Cómo logro un reentrenamiento laboral que me va a permitir ser productivo en algo que verdaderamente requiere el sector productivo? Pero tú ya tocaste un punto interesante ahí.
que señalaste, si no explícitamente, pero implícitamente, el divorcio que existe entre lo que son las medidas de gobierno en lo que es el sector privado y el comportamiento de la sociedad en grande. Entonces, mientras existe ese divorcio, que sigue existiendo, y me falta un sector más que entra en este divorcio, que es el sistema educacional, sobre todo educación superior, porque tenemos que suponer que al menos lo primario ha funcionado, pero la educación superior no es, creo que en Bolivia hay como 67 universidades legalmente establecidas. Entonces no está funcionando porque no está formando a gente para que sea productiva. Claro, y es indispensable. La resignificación de las universidades, de la educación, de los institutos profesionales. ¿En qué medida se está trabajando para mitigar el desempleo estructural, para mejorar la productividad en función del desarrollo de competencias? Vayamos a cumplir con nuestros auspiciadores. Pausa comercial. Good Center, que auspicia el programa Gestión y Desarrollo. Good Center se encuentra en el Mercado San Antonio, en el pasaje San Crispín, las casetas 3, 4 y 5. Usted puede tranquilamente pasar por Good Center, la empresa que de alguna u otra manera auspicia este importante programa de análisis. Usted puede encontrar zapatillas deportivas de diferentes líneas, Nike, Adidas, Reebok, en fin, también calzados para dama elegante en las diferentes líneas brasileras. Hacemos referencia a la línea Picadillo, Modare, Beira Río, también Moleca y otras líneas de industria brasilera. Pase por la empresa Good Center, reiteramos, en el Mercado San Antonio, el sector de venta de calzado San Crispín. Teléfonos de referencia 714-9678 y 432-1414. Sigamos reflexionando sobre los tópicos, los temas de economía que están resaltando en las noticias y por supuesto nosotros tratamos de buscar el meollo del asunto. Y en ese meollo tiene que ver mucho la actitud, la aptitud, las interacciones en el juego de la economía que realizan los actores de la economía, los agentes económicos. Las personas, las familias, las empresas, el gobierno, su relacionamiento con el resto del mundo, de los actores de la economía endógena para hacer economía exógena. Y se vuelve interesante el razonamiento porque cuando hablamos de educación, ahí estamos en un gran problema porque educación significa principios, valores o prioridades, pero fundamentalmente conocimiento, investigación, por lo menos innovación, para hacer aplicación y gestar tecnología que por lo menos haga algo de economías de escala, pero conservando un buen manejo energético, preservando el hábitat o el ambiente y haciendo desarrollo humano, que me parece clave. Y nos damos cuenta de algo importante, que improvisamos en demasía en la sociedad boliviana. Históricamente vamos improvisando, tenemos malas prácticas, las prácticas son subculturales, entonces ocupamos espacios que no nos corresponden, entonces ¿qué dinero va a aguantar con nosotros? Si el que tiene la oportunidad de acceder al poder se escapa con el maletín, ese es el problema de fondo. Cuando se hablan de supuestos golpes de Estado, cuando se definía si fue fraude o fue golpe, se escapa don Evo Morales, o cuando escaparon otros gobernantes, siempre se han llevado el maletín con los dólares, que son parte del Banco Central, de las reservas internacionales netas, pero también se han llevado lingotes de oro. Entonces, por otro lado, cuando uno razona, nos damos cuenta que si tenemos plata en el bolsillo somos consumeristas, entonces se diluye, importamos hasta en el desarrollo local, Alberto. Entonces, ¿cuál es el material local que utilizamos para hacer un puente? Si tenemos que
colocar fierros, estructuras, estamos importando y se salen los dólares. Existen grandes contradicciones en la manera de proceder y aplicar los fondos públicos y también la parte privada, porque muy pocos fomentan lo hecho en Bolivia. Entonces, ¿cuál es el nivel de compromiso? Y vayamos razonando con ese meollo del asunto. Es así. El tema central de toda esta problemática acaba siendo donde, en primer lugar, políticamente el país está desinstitucionalizado, económicamente está desestructurado. Entonces lo que tenemos que hacer es empezar a estructurar las empresas, porque si no empezamos a estructurar las empresas, donde se empieza a medir la eficiencia y se empieza a medir el rendimiento de todas las variables. El factor humano es esencial, la capacidad productiva del factor humano. En segundo lugar, las instalaciones productivas acaban siendo importantes. En tercer lugar, el costo de la energía. Acá, con el afán de subsidiar la energía, a lo que lo hemos definido ya, un segmento de la ciudadanía que puede ser la carga hacia la sociedad, estamos en realidad encareciendo los productos que el sector productivo debería producir para ayudar más bien a paliar a esa gente que no tiene los medios o la capacidad productiva. Entonces estamos trabajando en contraflecha, decimos que queremos asistir, pero por otro lado estamos tomando una serie de decisiones y medidas que imposibilitan empezar a generar productividad en el país, que va a ser el único camino que vamos a tener que pensar cómo implementamos para salir de todo este meollo. Y de ahí viene el tema de la tributación, porque a las empresas, si hacen los cálculos entre las diferentes cargas, tributos y demás cosas que tienen que pagar, es alrededor del 35%. En ningún lugar del mundo, ninguna empresa privada puede subsistir con ese tipo de carga que va a ser una tributación que no rinde en la generación de los bienes públicos. Más bien lo que ha hecho este gobierno desde que ascendió al poder, el MAS, ha incursionado en los bienes, en la producción de bienes privados, ha generado EMAPA, creo que se llama, la vendedora de productos alimenticios, ¿ya? En vez de concentrarse en las obras esenciales de infraestructura, que son los bienes públicos donde deberían destinarse los recursos. Y lo único que han hecho con los fondos públicos ha sido hacer canchitas de fútbol, estadios en poblaciones donde no deberían haber, crear industrias como la azucarera de Buenaventura, ¿no? Que no produce en un lugar donde ni siquiera hay plantaciones de caña. Entonces, todo lo que ha existido en Bolivia hemos permitido. Y acá no tenemos que traspasar la responsabilidad, porque no nos olvidemos que la primera elección que lo encumbró al MAS fue con una votación del 67%. La gente podrá venir y arguir de que ha habido fraude, es muy posible, o casi seguro, o quién sabe, muy seguro, pero de todas maneras la población votó por lo que tenemos acá. Y esto no es volver a sentarse y pedir que venga un mago nuevamente en unas elecciones a solucionar el problema. Cada ciudadano boliviano tiene que asumir su responsabilidad ahora. Y hasta el momento, en lo poco que puedo detectar de la ciudadanía, el ciudadano boliviano no está dispuesto a asumir su responsabilidad. Sigue echando la culpa a partidos políticos, a las querellas actuales internas que puede tener el gobierno gobernante, y el día de mañana será pues la iglesia a quien le echa la culpa ya también, porque no sé, al fútbol ya le hemos echado la culpa también, es culpa de los otros. Nosotros no creamos, no fomentamos buenos futbolistas y vamos a traer del extranjero jugadores viejos y mañudos. Es que los actores son disfuncionales, y cuando hablamos de actores disfuncionales nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. Hay la parte política que genera incertidumbre, que en un momento específico, vamos a hablar del año pasado, cerca de diciembre, genera la cosida de dólares, porque quería hacer un cosalito por el tema de los dólares. Y acá vamos a introducir la teoría de la preferencia por la liquidez que tienen los actores. Entonces, se han dado cuenta, y los ahorros están debajo del colchón también. Entonces, la gente quiere tener su dinero seguro. Pero el gobierno no hace
algo significativo para incrementar la confianza y posibilitar el estímulo que motive a que se utilice ese dinero en la economía, pero asumiendo un consumo racional. O sea, uno no puede comer más de lo que tiene de ingreso, porque ahí está haciendo desahorro, se está endeudando. Ahora, yo le escucho al ministro de Economía, creo que tiene muchas falencias en la microeconomía y en el entendimiento de lo que es el proceso productivo, porque dice Bolivia tiene una tasa de inflación baja, ¿ya? Entonces, la tasa de inflación es baja, moderada, cuando hay economías de escala, cuando se cumple la premisa del modelo teórico del mercado en competencia perfecta. Pero la habilidad del gestor de la economía tiene que ver con entender las disfunciones de ese mercado, las distorsiones, vamos a decir, y saber regular apropiadamente. Entonces, no entienden cuestiones básicas que tiene que ver con el manejo de la campana de Gauss, con la normalidad también que se vuelve interesante. Entonces, ellos dicen que estamos bien porque la inflación es baja en un momento específico, pero no sustentan un aparato productivo que tenga credibilidad. El gobierno que ha hecho le ha apostado como una casa de juegos a las inversiones no convenientemente, ¿no es cierto?, estudiadas, vamos a decir. ¿En qué sentido? El ser humano, para invertir, debe saber qué producir, para quién producir, cómo producir, con quiénes producir, calcular los flujos de la inversión en su retorno de corto, mediano y largo plazo, pero no hicieron nada de eso. ¿Qué nos demuestra? Que hay poca gente capacitada, especializada en la gestión de proyectos, en el entendimiento desde el diagnóstico de las causalidades que hacen a los estudios de mercado. Pero el estudio de mercado significa algo interesante y va a ser chocante para muchos. Debemos ver muchos niveles socioeconómicos. Y en Bolivia, ¿cuál es el estudio de los niveles socioeconómicos? No tenemos. Entonces, es importante captar todo eso, hasta por piso ecológico, para dinamizar inversiones, ya que han planteado un modelo de desarrollo endógeno. Se sobreentiende que estamos capitalizando una ventaja relativa comparativa y estamos buscando especialidad y el excedente exportar. Entonces somos demasiado disfuncionales hasta en conceptos básicos. Hay algo que quiero mencionar, que en la profesión los colegas y las instituciones han pasado de alto. Es el tema de la inflación. Me pasé el trabajo de computar las tasas de inflación, pero la base de la computación de la tasa de inflación es establecer el año base. O sea, dices, digamos en el caso actual, pudiéramos decir, año base va a ser los precios del año 2024, ¿ok? Si la inflación, si los precios suben un 5%, digamos, al medir al cierre del próximo año, del 2025, entonces la inflación es el 5%, ¿ya? Si el siguiente año sube 10%, el 2026, entonces tenemos inflación del 15%. Si yo digo, no, eso no me suena bien para mantenerme en gobierno, entonces voy a mover el año base del 2024 al 2025. Entonces mi inflación ya no es el 15%, es el 10%, porque estoy subiendo del 5% de inflación que tenía al 15%, la diferencia es ese 10%. Bueno, me pasé el trabajo de hacer, buscar, y el año 2006 nuestra tasa de inflación fue de 4.95. El 2007, 11.73. El 2008, 11.85. Dijo, no, esto no está yendo bien, dijo, pues Lucho Arce. Ahora cambiamos el año base, entonces retrocedió una década. Entonces empezó a computar a partir de un año base 2007. De 1997 nos fuimos al 2007. Entonces la inflación en el 2009 fue de solamente 0.26. Claro.
El siguiente año, el 2010, tuvimos inflación alta, 7.18. Ya. Entonces, lo que he ido haciendo ha sido ido modificando el año base. Pero si nos hubiéramos mantenido con el año base del año 1997, la inflación al día de hoy es más del 200%. Lo que pasa es que han ido cambiando el año base y nos van contando que la inflación es solamente el 3%, el 4% y demás, porque es lo que van haciendo. Claro, y pensemos, por ejemplo, ¿cuánto valía un chalet el 2007? Ay, no sé. ¿Unos $50,000? ¿$60,000? ¿Cuánto vale ahora? Te podías comprar una cosa muy linda debajo de 100,000. Exacto. Pero ahora con 100,000 no hay una cosa muy linda. Te compras 70 metros cuadrados. Claro, ahí está la inflación. Sí. Entonces la gente se da cuenta, pero la gente también es apática. Sí. A la gente le gusta elegir por prebenda y no elige por propuestas. Sí. Estudiar en un país como el nuestro es muy complicado en esta época, porque primero están, entre comillas, arriba los ropavejeros, y no es discriminatorio, sino que los que menos han estudiado están ocupando puestos que ni siquiera requieren de ese perfil. Correcto. Entonces, ¿cómo no va a haber desempleo estructural? ¿Cómo no va a haber déficit fiscal? Y cuando hablan de la palabra déficit fiscal, dicen, si los Estados Unidos de Norteamérica tienen un fuerte déficit fiscal, pero no entiende, Estados Unidos de Norteamérica es la economía número 1 en el mundo, tiene aparato productivo, por eso que sus dólares son requeridos a nivel internacional. No vamos a decir que porque nos faltan dólares, entonces transamos con yuanes, transamos con otra moneda. ¿Dónde está la filosofía de entender el dinero en relación a la base económica? ¿Y dónde está esa filosofía también hasta para entender? Porque ahora nos hablan del tema de las criptomonedas, ¿no? Y me parece interesante, rápidamente para que se dé cuenta nuestra gente, hablar de esto. Esas tienen que ver con estafas grandes, pero también en nuestro medio, si van a dar anuencia para esas transacciones, lo único que están queriendo es que el Banco Central con los bancos detecten a los sujetos que hacen inversiones en criptomonedas, porque al final ese es un producto financiero más, entonces que se mueve por oferta y demanda, pero tiene escasez de regulación y es peligroso. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno se pone a reflexionar, van a haber movimientos si hacen un reglamento. Entonces, si el movimiento de dinero es del opositor, le van a meter una investigación sobre, digamos, duda, enriquecimiento ilícito, y está en la Constitución Política del Estado. Y al mismo tiempo hay filtración de dinero, se salen los dólares, ¿no es cierto? Entonces, hay que reflexionar bastante estos tópicos, y en nuestra sociedad no se están reflexionando estos elementos, Alberto. No, no están manejando los conceptos que deberían manejarse para tener un entendimiento de lo que realmente ha sucedido en el desastre que ha sido el gobierno del MAS desde que asumió el poder. Y los que lo viabilizaron, ¿no? En realidad, pasado Octubre Negro, ahí vino la hecatombe, ¿no? Desde Carlos Mesa, ¿no? Claro, y es interesante, estimado televidente. ¿Por qué le digo que es interesante? Pensemos solo en la Bolsa Boliviana de Valores. ¿Qué productos financieros podrían generar liquidez? Pero ¿cómo medimos el desempeño, la productividad? Voy a hacer una analogía. ¿Tenemos un Dow Jones en Bolivia? No tenemos, porque no hay un aparato productivo sólido. Tenemos que trabajar el aparato productivo. Vayamos finalizando, Alberto. Ya, para mí ha sido muy satisfactorio y estoy muy feliz de haber estado en este programa, porque creo que hemos enfocado la economía desde una perspectiva que es diferente, es innovadora, pero que señala lo que acaba siendo importante como para poder hacer que la ciudadanía entienda la complejidad que es el manejo económico y las responsabilidades que como ciudadanos, empresas, gobierno y sector educacional
tenemos que asumir si es que queremos salir hacia adelante en este entuerto. Muchísimas gracias, Alfredo. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Sin duda, la parte de la definición de un modelo de salud, nutrición y educación para la producción va a generar mejores desempeños de las inversiones en los distintos sectores. Uno se pone a reflexionar el círculo vicioso de la pobreza. Cuando reflexionamos ese círculo vicioso de la pobreza, tiene que ver con dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué sufrimos? Porque improvisamos. Ahí está la respuesta. Y esa improvisación asociada a la intransparencia, a la corrupción histórica en Bolivia y en Latinoamérica también, me atrevo a decir, ha generado una pésima administración de los asuntos de Estado. Y esa pésima administración de los asuntos de Estado que ha promovido, vamos a decir, grandes desigualdades en función de no definir un modelo de salud, nutrición y educación para la producción que aproveche las ventajas de pisos ecológicos, ventajas diferentes, de nacionalidades o culturas, y que por supuesto, cuando no se trabaja este aspecto, ¿qué hacemos? Generamos desigualdades, pobreza, inseguridad humana, generamos deterioro o degradación ambiental, pérdida de valores, o sea, sujetos laxos, ¿no es cierto? Y al final, ¿qué consolida todo esto? El sufrimiento generacional. Y hay un círculo vicioso. Otra vez volvemos o retornamos a la improvisación. Entonces, estamos en un círculo vicioso, pero ¿cómo hacemos, Alberto, antes de que te vayas, para resumir esto, cómo hacemos para generar un círculo virtuoso? Tendría que ser como un aro, ¿no es cierto? Una relación virtuosa sin fin. Fundamentalmente necesitamos el liderazgo, y para lograr eso el ciudadano tiene que aprender a distinguir, y los políticos, en que no se puede ser mago de las finanzas, mago de la conducción de un país, y no se puede ser un caudillo, hay que ser un líder, y para poder llegar a una posición de liderazgo hay que tener equipo. Porque si no tienes un equipo diverso, bien formado, no eres líder de nada que valga la pena. Acaba siendo simplemente un simple caudillo. Y hay que construir ese concepto de liderazgo. Claro. Creo que eso es esencial. Claro, y el liderazgo tiene sus jerarquías. Hemos tenido, entre comillas, un golpe de Estado, pero los que hemos visto golpes de Estado nos damos cuenta que hay muchas rarezas en ese pretendido golpe de Estado. En consecuencia, cuando analizamos el liderazgo, nos ponemos a pensar en algo interesante. ¿Quiénes son los que desempeñan el cargo de máximas autoridades en la jerarquía militar? Los que eran prácticamente los de abajo. ¿Y qué pasó con los de arriba? Con los excelentes, con los estudiosos, los dejaron como coroneles, no los ascendieron a generales. Presos. Y están presos la mayoría, ¿no es cierto? Los amedrentaron, están presos, entonces bastante compleja la situación. Y lo propio está ocurriendo en el ámbito de la organización pública, la organización privada, por eso que en algún momento habíamos indicado, entre comillas, los ropavejeros tienen el poder, respetando a las personas que tienen cualidad, que tienen compromiso, que en verdad cumplen con ese concepto de autoridad, de liderazgo, que seguramente existen, pero lo que vemos es en relación a los ingresos que ha tenido Bolivia, al TGN, el despilfarro es grandísimo. Esperemos que esta crítica sea conducente a mejoras significativas en el ámbito de hacer gestión, desde el desarrollo territorial local, departamental y nacional, para tener mejor relación con el exterior,
porque tenemos que aprender también a ser buenos vecinos, prudentes. No hay que abrir la boca en las relaciones internacionales más allá, digamos, de lo que es permisible para tratar de resolver problemas en función de esa prudencia. Estimados televidentes, agradecemos su atención. Tengan ustedes muy buenas noches. Gracias al auspicio de Good Center hemos presentado Gestión y Desarrollo. Good Center, una empresa que se encuentra en el mercado San Antonio, en el sector de venta de calzado San Crispín, casetas 3, 4 y 5. La atención de lunes a domingo. Teléfonos de referencia 714-9678, 432-1414. Zapatillas deportivas de diferentes líneas y también calzados para las damas elegantes en diferentes líneas de industria brasilera. Good Center en el mercado San Antonio, el sector de San Crispín. Muchas gracias. Buenas noches. Espacio solicitado. El contenido y las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de los productores y no comprometen la posición, pensamiento ni criterio de Televisión Universitaria.